Zoom, profesor titular de Medicina de la UCB, candidato a rector, asesoría en políticas y programas de salud pública, investigación epidemiológica y demográfica. Para conocer sus propuestas los tengo hoy aquí para la Casa de Estudios, ¿no? Buenos días y bienvenidos a los que están aquí y al profesor Horta, que lo tengo vía Zoom. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, yo creo que es importante comenzar con el diagnóstico de cómo se encuentra actualmente desde el punto de vista de cada quien la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Entonces comienzo con quien está cerca de mí, Paulino Betancur. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y sobre todo a tu audiencia. Ciertamente la universidad está en una situación crítica. Tenemos, dentro de lo que podríamos decir, estamos bajo una asfixia presupuestaria significativa desde hace muchos años, y adicionalmente hemos pasado sin elecciones durante casi 14 años. Eso lleva a tener un panorama de la universidad en donde se ha perdido en muchos aspectos, desde la autonomía, desde la gobernabilidad de la institución, e inclusive tenemos algunos inconvenientes desde el punto de vista académico dentro de la institución. A ver, profesor Alfonso. Sí, buenos días, muchas gracias. Buenos días. Sobre la central, la Universidad Central de Venezuela, no solamente un problema de presupuesto, es un problema de la comunidad universitaria que ha sido víctima de toda una situación dentro de la universidad que le ha abandonado, que no ha acompañado a los estudiantes en su persecución, donde ha disminuido la matrícula estudiantil, ha disminuido la planta profesoral de empleados y de obreros, y está desvinculada a los problemas del país. Eso es muy crítico, más que la falta de recursos. ¿Y eso no ocurre por la falta de recursos? Son muchas causas, multifactorial, no solamente de dinero. Es ganas de trabajar, es cuestión de planificación, política interna. Está claro lo que es la universidad y para qué es la universidad. Y eso ha fallado en muchos años aquí con la gestión actual. ¿Cuál es su diagnóstico, Humberto Rojas? Bueno, la universidad está, como el país, inmersa en una crisis multifactorial. Efectivamente, el cerco presupuestario ha sido uno de los elementos fundamentales, los bajos salarios de todo el personal, la ausencia de becas. Esto nos ha llevado a una universidad donde en 5 años ha disminuido en 54% la matrícula estudiantil. Tenemos profesores que han pasado de altas dedicaciones a dedicaciones parciales, y todo esto afecta, por supuesto, el desarrollo académico de la universidad. También hay una serie de medidas internas también, porque hay que decirlo, hay toda por supuesto el efecto del presupuesto ha sido fatal, pero también han habido desaciertos dentro de la universidad que tienen que ser corregidos. Luego vamos a hablar de esos desaciertos, pero le quiero preguntar su visión, su diagnóstico al profesor Horta. Buenos días, profesor. A ver, no lo escucho. No sé si usted tiene el audio, creo que tiene el audio apagado. A ver. Doctor Horta. No, definitivamente tiene el audio apagado, no sé si somos nosotros. Bueno, pero me quedo mientras tanto con el profesor Rojas, ¿no? Cuando me habla de desaciertos. No, ahí está, ya lo tengo. Sí. Buenos días, gracias por la invitación. La Universidad Central de Venezuela en este momento requiere soluciones en relación a 3 aspectos. No es el momento de estar con discursos gaseosos que no atienden los problemas realmente. Necesitamos resolver el problema del financiamiento de la actividad universitaria, para lo cual, como representante profesoral ante el Consejo Universitario, he propuesto que al Gobierno Nacional instale una mesa de diálogo con la Universidad Central de Venezuela. Hemos propuesto también la incorporación de la Universidad Central de Venezuela a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas mediante líneas de investigación y de extensión que pueden abrirnos oportunidades con organismos de financiamiento internacional, lo que llaman la cooperación internacional. Estamos proponiendo la transformación del vicerrectorado administrativo para adaptarlo a las situaciones actuales y gestionar no solamente los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional, sino los recursos por ingresos propios y por cooperación internacional. Tenemos que atender el problema de la salud de los profesores, los empleados, los obreros y los estudiantes, para lo cual estamos proponiendo la recuperación para la Universidad Central de Venezuela del Hospital Universitario de Caracas. Estamos proponiendo el modelo
de suscribir convenios, los posgrados de medicina y de odontología, suscribir convenios con clínicas importantes de la ciudad capital, porque en Caracas es que funcionan esos posgrados. Devolverle el IVA por gastos en salud a los miembros de la comunidad universitaria. Y por último, entrarle al problema de los salarios y las primas, para lo cual el organismo gremial, la PUCB, tiene que conversar, tiene que consultar al profesorado para definir los elementos que vamos a llevar a la próxima discusión de la contratación colectiva. Gracias. A ver, voy con el profesor Rojas cuando me decía desaciertos, y en función de eso, bueno, de los desaciertos según su punto de vista, ¿cómo corregirlos y cuál es su propuesta, ¿no? Para en el medio, si usted resultara rector de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, uno de los elementos que considero que ha sido un desacierto es involucrar a la universidad en la diatriba política partidista. O sea, eso fue, ha causado nosotros como ente del Estado tenemos responsabilidades también como faro, como guía en la solución de los grandes problemas nacionales, y tenemos que asumir una posición institucional con respecto a esto, y esto implica vincularnos no solamente a los demás poderes del Estado, a todos los poderes del Estado y a la sociedad en general. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad social universitaria. Lo que proponemos, bueno, está como en tres ejes. Uno, que tiene que ver, primero, poner a la gente como centro de toda la gestión. Todos los procesos tienen que de alguna manera impactar que los miembros de la comunidad universitaria puedan hacer sus labores. Esto busca, entonces, como primera instancia, lograr reconstituir el tejido social interno de la universidad. Estamos cada sector por su lado atendiendo sus necesidades, todas muy válidas, pero no hay esa sinergia necesaria para que una institución académica pueda funcionar de manera adecuada. Esto entonces implica como primera instancia tratar de buscar los mecanismos a través de la cultura, a través de foros. Toda esta elección ha sido una experiencia formidable para poder contrastar ideas, para poder discutir cosas que ante la ausencia de elecciones no se pudo hacer durante ya casi 15 años. Bueno, voy a hacer una pausa y luego me responde el profesor Alfonso. Prevenido al bate, ya hacemos una pausa y ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Mesa País. Un encuentro para el debate con voces que generan opiniones en Shirley Radio. Esta semana la UCB elige a un nuevo rector. Hoy son varios candidatos, ¿no? Aquí en el estudio no podía tenerlo a todos. Espero hacer otro debate o otra mesa, más bien, país con los otros candidatos. Entre los candidatos que se postularon para ser rectores de la Universidad Central de Venezuela está Miguel Alfonso, con quien estoy aquí conversando en el estudio, Amalio Belmonte, Enrique López Loyo, Humberto Rojas, Paulino Betancur, Rómulo Horta y Víctor Rago. Dejé la pregunta al aire al profesor Miguel Alfonso, ¿no? Un poco más allá de hablar de los desaciertos, es cómo es la Universidad Central que usted imagina y usted propone, ¿no? En caso de ser electo como rector de la UCB. Claro, pero primero hay que especificar algunos desaciertos porque eso ha traído muchas consecuencias. Uh-huh. Uno fue no garantizar la prosecución estudiantil, estudiantes que llevan 12 años estudiando una carrera y no por la pandemia. Estoy de acuerdo con el profesor Humberto. Entró la diatriba política que había en el país, en la UCB, de una forma muy violenta, muy intensa, y eso paralizó y sesgó todo debate académico o no académico. Por supuesto, procesos irregulares administrativos ocurrieron a lo largo de estos 15 años
y no reconocieron los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces toda esta mezcla ha conllevado a lo que tenemos hoy como Universidad Central, que está haciendo grandes esfuerzos, no solamente los profesores con nuestros sueldos, obreros, estudiantes, para lograr sus metas y ser profesionales para quedarse en el país. ¿Qué proponemos nosotros? Restablecer las relaciones con el Estado, una institución pública, ¿ok? Establecer una democracia mucho mejor y participativa, donde todos los sectores estén en los espacios de decisión. No solamente los profesores, no somos los dueños de la universidad, ni del conocimiento, mucho más grande que nosotros. Lograr que el registro electoral, el reglamento, se cumpla la ley orgánica de educación vigente, es decir, que los votos sean paritarios. Todavía eso no se cumple. Y estamos a riesgo que cualquiera pueda impugnar las elecciones. Estamos buscando la manera que la persecución estudiantil se cumpla, buscando la manera de mejorar los servicios para la beca, transporte, las instalaciones de laboratorio. Nosotros 3 venimos de la Facultad de Ciencias, sabemos lo que implica un laboratorio bien hecho, que esté condicionado, es importante para la formación, y eso va a ayudar muchísimo a que los procesos académicos de pregrado y posgrado, porque los dos están parados, a que se desarrollen en pro del país, buscando soluciones para los diversos problemas que tenemos. Profesor Paulino. Sí, como propuestas para que desarrollemos cualquier proceso dentro de la institución, tienen que haber unos cambios que sean fundamentales, y esos cambios fundamentales requieren, primero, mejorar o crear un clima de transparencia dentro de la institución para que sepamos exactamente cuáles son y dónde están cada uno de los procesos que se están realizando dentro de la institución, y sobre todo saber sobre las finanzas tanto de la que ingresa como cómo se están gastando esos recursos. Por el otro lado, es necesario que cambiemos la legislación universitaria, la transformemos y hagamos los cambios también que sean necesarios dentro del organigrama de la institución. Pero sobre todo es necesario que descentralicemos al rectorado, de manera que las responsabilidades puedan ir a las instituciones o a los institutos, a las escuelas y facultades, de manera que se le dé más autonomía. Eso inclusive es requerido para que podamos hacer lo que se llama la generación de ingresos propios, que es un requerimiento actual cuando no se tiene el presupuesto que debería de ser asignado por el Estado. Entonces, dentro de las propuestas que yo traigo son justamente esas 4, de manera que la universidad pueda avanzar a mucha mayor velocidad y sea mucho más flexible y adaptable para las situaciones o los retos que se nos vienen para los años futuros. Hay varios puntos polémicos. Uno que ha comentado el profesor Alfonso es cómo se vota y quién vota, ¿no? Y cuál es la posición con respecto a eso, porque bueno, algunos hablan de que no todos deberían tener el mismo peso en su voto, ¿no? Entonces creo que es un tema que siempre ha acompañado de polémica no solamente a la Central, sino a otras universidades públicas. El otro punto tiene que ver la posición política o la posición académica frente a la situación política del país, ¿no? Y lo otro es el tema de los sueldos de los profesores, que bueno, es una de las preocupaciones y que definitivamente pues dependerá o no. Sí, el profesor Horta ya me dio las propuestas, por eso es que voy ahorita otra vez y comienzo con el profesor Horta. Y el otro punto tiene que ver con el sueldo, como les decía, de los profesores. Entonces, vamos a hablar primero con el tema del voto, que creo que el tema de quién vota y si el peso del voto debe ser igual para quienes dan clases, quienes estudian o quienes trabajan en la universidad. ¿Qué piensa el profesor Horta? Bueno, en primer lugar, ese planteamiento que hace el profesor Alfonso se corresponde con una falacia matemática. En una universidad donde hay 250.000 egresados y hay apenas 8.000 profesores, 8.000 empleados y 4.000 obreros, es decir, quienes trabajamos en la universidad, vamos a tener un patrono interno universitario electo por quienes no están directamente, diariamente y durante 25 años en la universidad. Yo quisiera saber cómo resuelve el profesor Alfonso esa falacia matemática de donde hay 250.000 egresados y hay 8.000 profesores. ¿Cómo iguala él eso? ¿Cómo es que eso es paritario? En segundo lugar, la Ley Orgánica de Educación no fue democráticamente consultada con las universidades y hay recursos introducidos ante el TSJ que no han sido respondidos. Él nos pide respetar una Ley Orgánica de Educación
que desde sus orígenes ha recibido fuertes críticas por parte de las universidades autónomas. En relación a partido político, eso lo hemos planteado reiteradamente, es la única representación profesoral ante el Consejo Universitario que tiene un historial y de los candidatos actuales soy el único que tiene un historial en relación a exigir que la universidad no puede ser un partido político gubernamental ni opositor, sino que en la ley de universidades dice que es una institución que debe servirle a todo el país sin distinciones partidistas, ni religiosas, ni de sexo, nada de eso. Y lo otro es que la universidad está obligada a formular conocimientos a través de la investigación, conocimientos sobre los problemas del país y proponer las soluciones a los organismos competentes para resolverlos, inclusive junto con la propia Universidad Central de Venezuela. Por otra parte, la Universidad Central de Venezuela tiene otra función política académica, no partidista, que es la de formar los profesionales y los técnicos que el país necesita. Nosotros debemos resolver, y esto no lo quieren plantear los candidatos al rectorado, no quieren plantear el problema de la prima de responsabilidad ilegalmente asignada por las autoridades rectorales y decanales de la UCB, junto con el Ministerio de Educación Universitaria, que creó un caos académico y salarial que dejó a más de 15.000 profesores, empleados y obreros de la UCB sin disfrute de la prima de responsabilidad, porque el gobierno nacional y las autoridades rectorales y decanales consideran que la responsabilidad es solamente para quienes tienen cargos administrativos. Se olvidan que hay profesores que dirigimos líneas de investigación, líneas de extensión y tenemos responsabilidades docentes. Entonces, ¿cómo es que nos quitan la prima de responsabilidad? Es decir, en la próxima discusión de la convención colectiva debemos discutir este problema salarial, pero el gobierno no puede seguir utilizando a una federación de maletín llamada FTV, que no ha sido electa por los profesores de las universidades autónomas, pero que es con la cual el gobierno nacional discute nuestras condiciones de trabajo, y esa federación no nos representa. A nosotros nos representa la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, es decir, la FAPU. Exigimos que el gobierno nacional respete y llame al diálogo a nuestra Federación de Profesores FAPU. Gracias. A ver, ¿qué responde el profesor Alfonso? Sí, con todo respeto, Rómulo, yo creo que no has leído muy bien la situación. El Tribunal Supremo de Justicia en el 2012, Rómulo, y a toda la audiencia, dio una sentencia. Y después en el 2019 la ratificó y ahí explica cómo va a ser el voto paritario. Son 5 sectores, 20%. Cada uno de los sectores vale el voto. Eso es matemática. Entonces la falacia matemática se te cayó. Segundo, la Ley Orgánica de Educación está vigente y eso implica que tenemos que cumplirla. Cuando nosotros nos juramenta el cargo de rector, vamos a decir que vamos a cumplir todas las leyes, todas. Eso es castellano. Y eso implica que tengo que cumplir una que está vigente. Así yo no esté de acuerdo. La Ley Orgánica de Educación, y que me obliga a que todos los sectores de la universidad voten en voto paritario. Eso es sencillo, así de sencillo. Sobre el tema que tocó el compañero sobre la prima, él mismo dice que fue asignada ilegalmente. Y que yo estoy de acuerdo, ahí hubo una injusticia. Pero está proponiendo que se asigne entonces a todo el mundo ilegalmente. ¿Cómo es eso? No entiendo. Ahí debe haber otra forma de mejorar el salario de nuestro profesorado, de nuestros obreros y empleados administrativos, porque ellos son los que van a levantar la universidad junto con los estudiantes. Y ellos son los responsables, nosotros somos los responsables de mantener, y vuelvo y repito, la esencia de la universidad, que son los jóvenes, los estudiantes, con su posición política que tengan. Esa es la universidad. Tenemos que respetarnos y escucharnos y vernos la cara, porque hemos sufrido 20 años una diatriba política que la hemos pasado en muchas familias de luto. Muchas. Entonces, la universidad no puede impulsar más esta situación. Tenemos que dar ejemplo vivo, que creemos en el otro, que podemos mirarle y decirle, soy chavista, soy de Primero Justicia, etcétera. ¿Cuál es el problema de decirlo?
La Constitución nos da ese derecho a ejercer nuestra posición política. Y no podemos separar la política de la academia, porque la política es una acción humana, no es partidista, es una acción humana. Porque la política implica un espacio de poder. En todos lados, hasta en la relación de pareja hay política, porque son relaciones de poder, está enmarcado un vínculo sentimental, pero hay relación de poder. El tema es cómo se comparte el poder y para qué el poder. Es uno de los grandes temas. El profesor Rojas decía justo un punto que tocaba el profesor Alfonso, que es bueno, que es separar a la universidad de la diatriba política. ¿Eso es posible en este contexto de país? Bueno, efectivamente tenemos un papel. La cosa es desde dónde lo abordamos. Si nos incorporamos a la dinámica de la política nacional partidista, o si tenemos una visión política, pero académica. Es decir, aportamos para el beneficio de la población en general. Con respecto al reglamento, creo que hay que entender que siendo una institución académica, debe recaer en el peso de la academia. El mayor peso tiene que estar ahí. Cuando se pretende... En cuanto a la elección. Cuando se pretende hacer igualitario, de alguna manera hacer uniforme, se entra justamente en el tema político nacional. Se delega en ese tema la decisión y no se respeta aquello que es esencial para una universidad, que es la visión académica de los procesos. Entonces es importante hacer esta diferenciación. Tenemos efectivamente un papel político haciendo planteamientos, haciendo propuestas, participando junto a la sociedad en la resolución de los problemas, pero no podemos entrar en esa dinámica que nos ha llevado a la situación en la cual estamos y de la cual tenemos que aprender todos. No ha sido solo el cerco presupuestario, ha sido la imposición, por ejemplo, desde el TCJ de leyes y reglamentos que violan el funcionamiento interno de la universidad. Tenemos un mandato constitucional donde se reconoce la autonomía y hay que construir el cuerpo de leyes, incluyendo la ley de universidades, que permitan hacer eso efectivo. Pero es la autonomía lo que nosotros tenemos que tener, autonomía académica, autonomía administrativa y autonomía para hacer nuestras propias leyes y reglamentos internos. ¿Qué me dice el profesor Paulino Betancourt con respecto a este tema, ¿no? El tema sobre todo del voto, ¿no? ¿Quién vota y qué peso debe tener cada voto? La participación de todos los sectores dentro de la institución es valiosa y creo que eso democratiza mucho más la universidad. Creo que es favorable que estén participando por vez primera los obreros, empleados y egresados, porque eso va a enriquecer mucho el debate político que se está dando dentro de la universidad. Pero al igual yo creo que la institución, o considero que la institución es fundamentalmente académica y eso nos diferencia del resto de las elecciones del país. En la universidad hay una relación que tiene que ver con la academia que no se da en el país, que es puramente político. En ese sentido, efectivamente tiene que haber un porcentaje para cada uno de los sectores, de manera que diferenciemos exactamente el aporte que realizan dentro de la institución. Sin embargo, yo sí considero que es importante que estén participando cada uno de estos sectores, porque aún después de las elecciones nosotros vamos a tener que reunirnos y sentarnos con cada uno de estos sectores para poder desarrollar todos los proyectos. Y ciertamente el aporte que cada uno de estos sectores pueda realizar desde su punto de vista dentro de la institución, yo creo que va a ser muy valioso. ¿Por dónde comenzaría, profesor Horta, ¿no? Si usted quedase electo como rector? ¿Cuál es la prioridad para usted? ¿La prioridad respecto al asunto del voto? No, la prioridad como rector de la universidad más importante del país. Una de las más importantes. Esa prioridad ya yo la presenté en el Consejo Universitario, fue aprobada, pero no ha sido ejecutada, que es solicitarle al Gobierno Nacional la instalación inmediata de una mesa de diálogo con las universidades autónomas y otras universidades públicas para resolver problemas, no para estarnos metiendo zancadillas ni tirando sentencias, lanzando sentencias desde el TCJ para anular la actividad de reclamo universitario, los derechos universitarios. Entonces, el financiamiento. Ya dije anteriormente que hay otros problemas que son muy importantes. El primero, el que, digamos... El del financiamiento. El financiamiento. Ahora, para lo cual hemos propuesto la mesa de diálogo, la incorporación de la Universidad Central de Venezuela como miembro
de la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo cual le ha abierto a otras universidades latinoamericanas financiamiento por organismos multilaterales. Y en tercer lugar, hemos planteado la transformación del vicerrectorado administrativo, el cual pasa a jugar un papel fundamental en esta etapa para que el vicerrectorado administrativo no solamente gestione los recursos escasos que todavía envía el gobierno nacional a las universidades, sino también para gestionar los ingresos propios, porque eso está muy descentralizado. Tiene que haber una centralización relativa para que todas las facultades participen en igualdad de condiciones bajo orientaciones provenientes del Consejo Universitario a través del Vicerrectorado Administrativo. Y el Vicerrectorado Administrativo debe crear una nueva área que es la destinada a captar y gestionar recursos provenientes de la cooperación internacional con aquellos organismos internacionales financieros con los cuales el Estado venezolano tiene suscrito convenios. Sí. Ahora, la pregunta es cómo se logran las propuestas que ustedes han hecho cuando el presupuesto hasta ahora ha sido escaso, ¿no? ¿Cómo gerenciar o cómo llevar a cabo esas propuestas? ¿Eso realmente es posible, profesor Horta? Claro, claro que es posible. Por ejemplo, yo le puedo decir que en materia de financiamiento internacional, la Universidad de los Andes de Colombia, que es una universidad privada, se afilió a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y recibe financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, además de que fue designada universidad que coordina en América Latina la incorporación de todas las universidades latinoamericanas a la Agenda 2030. Claro que es posible a través de la gestión de ingresos propios que tiene la universidad, tiene muchas oportunidades de brindar asesorías, producir bienes que pueden ser ofrecidos al sector público, al sector privado. Y claro que tiene que ser viable que el gobierno nacional cumpla con su obligación constitucional de darle el presupuesto justo a las universidades para que puedan realizar sus actividades de investigación, de extensión, es decir, de servicios a los venezolanos. Eso es viable. Profesor Alfonso. Dígame. Bueno, el tema del presupuesto, ¿no? Sobre todo para el presupuesto, el sueldo justo de los profesores, es decir, cómo conseguir que definitivamente las propuestas que ustedes tienen, bueno, necesitan por supuesto recursos, ¿no? Para que eso sea viable, algunas de ellas. Primero hay que sincerarlo ante proyecto de presupuesto, Shirley, porque he sido testigo durante 13, 14 años que estaba en Consejo Universitario, presupuesto ante proyecto con cifras abultadas, muy abultadas. Eso hay que hacerle énfasis. Donde no ha sido consultada a la comunidad universitaria. Yo fui jefe de departamento durante varios años, 10 años, tuve bajo mi cargo 58 profesores de medicina y ahí nadie nos consultaba qué necesitaban para el año que viene, nadie. Y eso ha sido la costumbre de la Universidad Central, una de las principales del país. Vean las contradicciones. Eso hay que sincerarlo. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a necesitar tiene que reflejarlo en la realidad y después se pide. Entonces sale algunos diciendo que nos dieron el 1%. $1 por persona, por favor. Eso es falta de seriedad, y lo digo con responsabilidad. No ha sido ni transparente, ni racional, ni científico los anteproyectos de presupuesto que ha surgido en la Universidad Central. Entonces sale la bandera que nos tienen ahorcados, cercados, y eso lo ha comido toda la comunidad y fuera de la comunidad como una gran verdad. Yo he sido testigo de eso, y esa es la ventaja que tengo sobre lo demás, porque tengo 14 años al Consejo Universitario. Es un absurdo, no puede seguir así. Tenemos que ser reales en los pedidos, en las necesidades reales, para lograr entonces que la universidad funcione de una forma sana. Sobre el tema de la democracia, no, compañero, todos somos miembros de la comunidad y aquí no se ha impuesto nada. Eso hay que decirlo. El gobierno, el Estado, somos parte del Estado. Han surgido leyes y no del Tribunal Supremo de Justicia, Rómulo. Surge de la Asamblea Nacional. ¿Ven? Donde esas leyes se tienen que aplicar. Fue una democracia, se votó. Entonces, ¿en qué estamos? Pues lo que no estoy de acuerdo, no lo hago. Pero lo que estoy de acuerdo, sí lo cumplo. Eso no puede ser papel de un rector, porque vamos a caer en lo mismo. Es como si yo, profesor, y sí lo digo, chavista, yo voy a estar de acuerdo con, por ejemplo,
una ley o un reglamento que viole toda la autonomía. No, pero tengo que cumplir. No, hay que buscar la manera que eso se neutralice. Pero lo que ha pasado en esta universidad estos 15 años es horrible. Horrible. Hay persecución. Hoy hay persecución. Profesores que tienen 12 años sin ascender porque me miraste mal, porque me caíste mal o porque piensas diferente. Estudiante que ha sido expulsado. Estudiante en clase de economía que no puede decir dudas sobre el tema neoliberal o el tema socialista. No puede, porque ya están fichados. Y eso lo vimos en ciencia. Nosotros somos de ciencia. Entonces, eso perdió la esencia de la universidad, Shirley. Porque en la universidad, la ley de universidad, en el artículo 2 dice que ahí confluye todos los pensamientos, no nada más uno. Pero ese temor también lo puede sentir al contrario. Es decir, el caso de ser Claro, es válido. electo, digo, bueno, quizás entonces ahorita la exclusión va a ser hacia el otro lado. No, porque lo estoy diciendo y no porque mi palabra sea sagrada para lo demás, es sagrada para mí. Y en la trayectoria que tengo, nada más, no solamente como profesor, yo fui egresado como estudiante de biología, creo en la democracia y creo en el otro. Y eso lo practico. Es la apertura, es la confianza. ¿Seré ingenuo, romántico? No sé. Pero es necesario en las relaciones humanas que haya confianza. Y aquí, como se lo dijo un estudiante esta semana, las puertas de la rectoría va a estar abierta para todas las corrientes. Lo que no va a estar abierta es para el fascismo. Ni un segundo. No puede volver a entrar el fascismo en la Universidad Central. Venga de donde venga. A ver, ¿qué opina el profesor Rojas, no? Ese es el tema, me queda poco tiempo, pero el tema de si en algún momento usted ha sentido que ha habido exclusión dentro de la universidad. Bueno, yo no he experimentado, efectivamente hay fallas internas, hay, tal como cita, hay problemas de personas que no han ascendido, ese tipo de elementos, bueno, son parte de la vida universitaria y son cosas de las que hay que corregir. Sin embargo, quería resaltar un poco que estamos inmersos en una sociedad que está enferma, una sociedad donde efectivamente los niveles de desconfianza, se habla, los últimos datos de Psicodata, un estudio que se hizo, habla del 81% de desconfianza. Eso es un elemento que para cualquier sociedad es sumamente grave porque no permite llegar a los puntos de acuerdo y a los sitios donde se puedan concertar posiciones intermedias. Pero también hay que tener claro cuál ha sido la realidad, cuáles han sido los mecanismos, cuáles han sido las violaciones de las cuales como población hemos estado sometidos durante mucho tiempo, el irrespeto al carácter del ciudadano, a los derechos humanos del ciudadano, ha sido sistemáticamente violado en este país y bueno, lamentablemente eso no es exclusivo de la sociedad extrauniversitaria. Puede hablarse de que puede haber actitudes similares en todas las instancias. En cuanto al presupuesto, hay que entender que primero recibimos en una etapa el presupuesto de manera desorganizada, lo cual no permite planificar. La universidad no pudo planificar porque en algún momento eran los créditos adicionales. Después pasamos a ahorita los sueldos y salarios se rigen por una maqueta, es decir, fue secuestrada nuestra nómina, también fue trasladada al sistema patria. Y la cantidad durante muchísimos años, la cantidad de dinero destinado a las funciones propias de la universidad han sido de alguna manera secuestradas. No ha sido suficiente y ahorita podemos prácticamente hablar de que aquellas gestiones, porque hay que decirlo, no es cierto que estén en el suelo el pregrado y el posgrado y la investigación. Por supuesto, no es lo deseable la situación en la cual estamos, pero sí hay iniciativas que han podido avanzar y muchas de ellas tienen que ver con la autogestión. El presupuesto es deficitario en toda su dimensión, los sueldos son insuficientes, prácticamente inexistentes, y lo relativo a la seguridad social de todo el personal y de los estudiantes también es otro elemento que está prácticamente en el suelo y es algo que tenemos que sentarnos a discutir y buscar las soluciones
para este problema. Cierro con el profesor Betancur, aunque se me quedaron varios temas por allí. Tenemos que hacer otra mesa, aunque el viernes son las elecciones. Pero bueno, cierro con usted. La segunda vuelta. Bueno. Puede ser, y creo que puede ser, así reduzco, porque tengo una cantidad de candidatos que no pudieron venir hoy, ¿no? Pero bueno, le doy la palabra, profesor, para que pueda usted concluir con respecto a estos temas. Bueno, un poco alejándome de la postura del profesor Alfonso, sí, efectivamente, la universidad ha recibido un presupuesto sumamente reducido. El Estado ha enviado efectivamente, y tal cual como lo ha dicho la universidad y el vicerrectorado administrativo de la UCB, el presupuesto del año pasado fue del 1%. Y eso justamente indica cuál es la prioridad de la institución. La institución tiene que buscar los recursos que necesita y sobre todo exigirle al Estado que con una obligación constitucional a que entregue esos recursos. Es necesario, inclusive, ahí no solamente tenemos la problemática del presupuesto, hay un problema de seguridad dentro de la institución de la UCB. La UCB es además un paso entre el este y el oeste de Caracas. Adicionalmente tiene un hospital clínico universitario en el cual está abierto 24 horas. Son situaciones que hacen que la ciudad universitaria de Caracas ahorita sea insegura y que hay que atender también eso. Y sobre todo hay que atender todo lo que tiene que ver con la actualización de los pensos de estudio. Todo eso, digamos, de las urgencias que tiene la institución y las cuales deben ser abordadas por la nueva gestión rectoral. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido hoy aquí a compartir con nosotros este espacio, el mismo espacio con 4 candidatos a propósito de las elecciones. El profesor Humberto Rojas me ha acompañado, Paulino Betancur, Miguel Alfonso y Rómulo Horta, todos candidatos a la rectoría de la Universidad Central de Venezuela. 8:02, hacemos una pausa, ya volvemos. Esto fue Mesa País. Un encuentro para el debate, un acercamiento a las visiones.